Todo comenzó con un silencio. No uno cualquiera, sino uno que solo se escucha cuando ya no confías en nadie. Izuku ya no era el mismo chico con sueños de ser el héroe número uno. Habían pasado muchas cosas. Demasiadas. Los héroes, aquellos que debía admirar, resultaron no ser tan diferentes a los villanos. Corrupción, encubrimientos, mentiras. No lo supo de inmediato. Lo descubrió por accidente, la noche que se coló en los archivos en línea de la Comisión de Seguridad de Héroes buscando una simple foto de All Might. Encontró algo más. Archivos ocultos. Informes censurados. Testimonios manipulados. Esa noche, algo cambió dentro de él. ¿Y si los verdaderos héroes son los que revelan la verdad, no los que la ocultan? No durmió. Se encerró en su cuarto con su laptop vieja, rodeado de monitores rotos que él mismo reparó. Empezó a aprender cosas que jamás creyó que le interesarían. Rector, cifrado AES, exploits de día cero. Palabras que no entendía al principio, pero que con el tiempo se volvieron su nuevo idioma. En uno de esos foros oscuros, lo vio. El símbolo. La máscara de Wifaukes. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Izuku no sabía si eran reales, o solo un mito de internet. Pero esa noche, sintió que no estaba solo. Comenzó a exponer cosas pequeñas al principio. Policías que protegían a villanos por dinero. Políticos que negociaban con agencias de héroes para tapar incidentes. Escuelas de héroes que falsificaban los informes de sus alumnos caídos. Lo hacía con miedo. Pero cada vez que pulsaba publicar, sentía que su corazón latía más fuerte. No como héroe, sino como alguien libre. Lo llamaron traidor. Le bloquearon las cuentas. Intentaron rastrearlo. Pero él ya no era Midoriya Izuku, el chico sin don. Ahora era el símbolo que el sistema no podía controlar. El hacker que exponía la verdad. El que no necesitaba un Kirk para cambiar el mundo. Y esto, apenas comenzaba. No había vuelta atrás. Después del tercer video filtrado, la red ya no era un simple espacio digital para él. Era su campo de batalla. Aquel día, el cielo estaba gris. Afuera, los héroes marchaban para dar un discurso sobre transparencia y justicia. Pero adentro, en una habitación oscura de 3 metros por 3, un joven con ojeras profundas y dedos agrietados por teclear sin descanso, terminaba de renderizar su próxima filtración. La pantalla se llenó de código rojo. Objetivo. Archivo de operaciones encubiertas, Héroe Pro Hero AUX, clasificado. Vamos a ver si la paz que venden es tan limpia como dicen, murmuró Izuku mientras conectaba su red de proxies y entraba al sistema con una sonrisa rota. Nadie sabía que el niño que había sido ignorado por no tener un Kirk ahora tenía el poder de destruir carreras enteras con solo un clic. Su siguiente video duraba solo 1 minuto con 12 segundos. Pero fue suficiente para romper la máscara de muchos. En él, una conversación grabada en secreto mostraba a 2 altos ejecutivos de la Comisión de Seguridad riéndose mientras discutían cómo manipularían las estadísticas del índice de criminalidad. Una voz al fondo, reconocible por su tono sereno, les respondía con frialdad. No se preocupen, AUX hará el trabajo sucio como siempre. Si hay que eliminar a uno de los nuestros para limpiar la imagen, lo hará. Como Conduice. El video fue publicado con una simple frase. ¿Estos son tus héroes? La red explotó. Hashtags como Justicia para Duice y Anonymous Hero se volvieron tendencia. Pero más que eso, algo cambió en la gente. Los comentarios eran distintos esta vez. No sé quién seas, pero gracias, perdí a mi hermano por culpa de esos héroes. Lo taparon todo como no lo vimos antes.
Este hacker, me representa más que cualquier símbolo de paz por primera vez. Izuku entendió algo que los héroes nunca le enseñaron. La verdad, también puede salvar vidas. Pero revelarla es una guerra sin aplausos. Las represalias no tardaron. Un grupo élite de rastreadores digitales de la comisión fue activado. Les decían las sombras del silencio. 5 agentes que no usaban trajes ni quirks visibles. Su única habilidad: cazar voces incómodas en la red y desaparecerlas, sin dejar rastro. Izuku lo supo antes de que tocaran su puerta. Sabía que venían. Ya había hecho copias de seguridad de todo su trabajo. Distribuyó servidores espejo en Corea, Alemania, México y Filipinas. Preparó una IA de respuesta automática con su voz para seguir publicando incluso si él desaparecía. Pero lo que más lo sorprendió, fue lo que encontró esa misma noche, en un mensaje cifrado dentro de su propia red. No estás solo. Te hemos estado observando. Bienvenido al enjambre. A la pantalla se apagó sola. Cuando volvió, una nueva carpeta había aparecido. Dentro, estaban documentos que ni siquiera él había podido conseguir. El expediente completo del proyecto Kirkles. Pruebas de experimentos ilegales con niños sin dones. Una lista con nombres, muchos nombres. Demasiados. Y el primero de la lista. Midoriya Izuku. Su mano tembló. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en su vida, entendió que todo lo que vivió no fue casualidad. Él no nació sin don. Se lo arrebataron. El archivo no mentía. Cada línea, cada documento, cada firma era una puñalada directa a la infancia de Izuku. Lo habían vigilado desde antes de que pudiera hablar. No era un niño sin suerte. Era parte de un experimento. Proyecto Kirkles. Una iniciativa secreta financiada por el gobierno y aprobada por la comisión. El objetivo: estudiar la evolución de niños sin dones, someterlos a entornos controlados, eliminar su esperanza y observar hasta qué punto el sistema podía quebrar a alguien, sin que nadie lo notara. A Izuku no se le olvidó el día en que Inko lloró tras escuchar al doctor decirle con una sonrisa vacía: su hijo no tiene ningún tipo de don. Lo sentimos. Ahora entendía por qué aquel doctor le pareció tan mecánico. El mismo que aparecía en esos archivos como colaborador principal del proyecto. La pantalla le ardía en los ojos. El cursor parpadeaba en la esquina, como si le preguntara: ¿y ahora qué harás con la verdad? En otra parte de la ciudad, Todoroki estaba viendo el video de la filtración por cuarta vez. Su ceño fruncido no era por duda. Era por rabia contenida. Había visto a su padre, el héroe número 1, aparecer entre las sombras del escándalo. No directamente involucrado, pero sí nombrado como beneficiario silencioso de varios operativos sucios. Así que todo este tiempo, murmuró Todoroki mientras cerraba el archivo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que esas verdades llegaran a su puerta. Y si ese hacker era quien sospechaba, si de verdad era Midoriya. Entonces el sistema estaba a punto de caerse. Porque Deku no tenía nada que perder. Y la gente desesperada es la más peligrosa. Uraraka lo supo por los susurros. Había rumores entre los héroes de una figura digital desestabilizando la paz. La llamaban traidor. Enemigo público. Terrorista. Pero ella reconoció el estilo. El tono en los mensajes. Esa forma torpe pero directa de escribir los subtítulos. Era él. Izuku. ¿Por qué no me dijiste nada? Susurró mientras sostenía su viejo teléfono con la última conversación sin responder desde hace meses. Ella recordaba cómo lo veía apagarse poco a poco en la UA. No por miedo, sino por decepción. Ahora, él era un fantasma. No se dejaba ver. No contestaba. Solo hablaba a través de códigos y verdades dolorosas.
Uraraka se enfrentaba a un dilema que nadie más tenía. ¿Debía detenerlo como heroína? ¿O protegerlo como amiga? Porque una cosa era segura. Él no estaba haciendo esto por venganza. Lo hacía porque creía que ya nadie más lo haría. En el mundo exterior, las protestas crecían. Héroes veteranos renunciaban. Otros eran investigados. El símbolo de la máscara se había convertido en una imagen pintada en muros, suelos, mochilas y hasta uniformes escolares. Y en los lugares más oscuros de la red, un nombre se repetía cada vez más. Deku. El hacker del pueblo. Esa noche, Izuku recibió un mensaje inesperado. Sin remitente. Solo una frase. Nosotros también fuimos parte del proyecto Kirkles. Estamos listos. Adjunto, una lista con 17 nombres. Jóvenes que también habían sido manipulados, olvidados, silenciados. Por primera vez, Izuku no sintió rabia. Sintió propósito. Ya no era él contra el mundo. Era el inicio de una revolución. El mensaje era claro. Nosotros también fuimos parte del proyecto Kirkles. Estamos listos. Izuku no respondió de inmediato. Se quedó observando la lista. Nombres. Edades. Archivos médicos. Muchos con notas tachadas, sellos de fracasos clínicos, y fechas de desaparición. Pero estaban vivos. Y lo habían encontrado. Lo curioso es que no estaban pidiendo ayuda. Se estaban ofreciendo. Una semana después, en una estación de metro abandonada a las afueras de Musutazu, Izuku se reunió por primera vez con 3 de ellos. El primero era Kai, 18 años, cabello blanco rapado a los lados, una mirada fría como un servidor vacío. No tenía don, pero podía crear redes encriptadas desde un reloj hecho por él mismo. Nos arrebataron nuestra historia. Vamos a recuperarla. La segunda era Miko, 17, antigua estudiante de Shiketsu. Fingió tener un don de telequinesis por años usando imanes ocultos. Llevo años mintiendo para sobrevivir en un mundo que solo valora el poder. Ya no más. El tercero, Ren, 20 años, experto en drones y rastreo. Una cicatriz cruzaba su cuello. El archivo indicaba. Intento de suicidio a los 12 tras ser excluido del programa, no me importa si morimos en esto. Pero quiero que sepan lo que nos hicieron. Izuku los escuchó en silencio. No como un líder. Como uno más. Porque lo era. No estoy buscando venganza, dijo al final. Quiero hacerles entender que ya no somos piezas. Somos errores, que sobrevivieron. No somos errores, interrumpió Kai. Somos el sistema en su peor pesadilla. Conscientes. Ese día, nació algo nuevo. No era una organización. No era un grupo. Era una idea. Una red sin forma. Sin líderes. Sin jefes. Solo verdad. Solo justicia. Mientras tanto, en la OA, Todoroki entrenaba con furia. Sus llamas eran más violentas. Su hielo más grueso. Pero su mente estaba en otra parte. ¿No vas a hablarme? Le preguntó Irida después del tercer ataque fallido. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que nuestro amigo se convirtió en el enemigo público número 1? ¿Que todo lo que enseñan aquí podría ser mentira? No estás enojado con él, dijo Irida, sin dudarlo. Estás enojado contigo porque nunca lo viste venir. Todoroki se quedó en silencio. Y Irida tenía razón. La mirada de Deku nunca fue la de un villano. Fue la de alguien que no aguantaba más. Esa noche, Todoroki revisó todos los archivos públicos del hacker. Las grabaciones. Los textos. Las fechas. Y llegó a una conclusión incómoda. Esto no es una guerra contra los héroes. Es contra el sistema que los pudre. Uraraka, en cambio, decidió ir más allá.
Se infiltró en el hospital donde Izuku fue diagnosticado sin don. Fingió ser una estudiante en prácticas. Después de 3 días, encontró el archivo original. Y lo que leyó le heló la sangre. Midoriya Izuku. Kirk latente bloqueado por intervención genética. Motivo. Evaluación de estabilidad mental en condiciones de inferioridad social. La hoja estaba firmada por 3 médicos. Uno de ellos, el mismo doctor que le sonrió a 5 años atrás. Uraraka salió del hospital con lágrimas en los ojos. Y una idea fija en la cabeza. Todo lo que vivió fue fabricado. Esa noche, Izuku recibió otro mensaje. Esta vez, no venía de la red oscura. Venía de un número encriptado, pero el texto era demasiado personal como para no reconocerlo. Si estás leyendo esto, es porque no confías en nadie. Pero quiero que sepas que ya no estás solo. Estoy contigo, aunque no entiendas por qué. Izuku apretó los labios. Su pulso se aceleró. ¿Lo sabías? Susurró. Por un momento, dudó. Por un segundo, quiso dejar todo y volver. Pero luego miró las fotos de los demás. Los datos. Las cicatrices. Y entendió que no podía volver a ser ese niño. Ni ese alumno. Ni ese soñador. Ahora, era el ruido en sus redes. La verdad en su conciencia. La sombra que no pueden apagar. El silencio ya no era su refugio. Era su advertencia. Cada vez que todo parecía tranquilo, Izuku sabía que algo se estaba gestando. Y esta vez, no era paranoia. El grupo había crecido. Ahora eran 14. Todos con historias manchadas por el proyecto Kirkles o programas similares. Algunos sin habilidades. Otros con dones dañados a propósito. Ninguno con familia real. Solo entre ellos. Habían pasado 3 semanas desde la formación del núcleo. Tiempo suficiente para estudiar su primer objetivo. La estación subterránea de seguridad de Musutazu, un centro escondido debajo del distrito comercial. Oficialmente, era una planta de tratamiento de agua. En realidad, era un centro de almacenamiento y prueba de vigilancia experimental. Cámaras que podían rastrear señales cerebrales. Escáneres de voz a distancia. Bases de datos con los patrones de movimiento de cada héroe y cada civil con historial rebelde. La idea era clara. Si el sistema no podía controlarte con admiración, te controlaría con miedo. Izuku trazó el plan con precisión quirúrgica. No quería destruir. Quería exponer. Porque cuando haces volar un edificio, el gobierno te llama terrorista. Pero si haces que ese mismo edificio hable, entonces todos escuchan. Entonces es hoy, dijo Kai, revisando los canales de transmisión alterna. Sí. Hoy dejamos de ser fantasmas, respondió Izuku, mientras insertaba un dispositivo USB en su equipo central. Hoy se enteran de que existimos. Ren activó los drones de cobertura. Miko revisó los mapas digitales del metro. Y un nuevo miembro, Lina, experta en sonido, instalaba micrófonos no detectables por quirks de ondas. Todo estaba listo. A las 2:13 am, el equipo entró por un túnel viejo sellado con concreto. Lo reabrieron semanas atrás. Avanzaron sin trajes. Sin nombres. Solo con máscaras. Solo con verdad. Desde una cabina remota, Izuku monitoreaba todo. Zona 1 despejada. Zona 2, sin sensores activos. Zona 3, espera, un silencio. Luego un zumbido. Nos están escaneando, dijo Ren. No es normal. Alguien más está dentro. ¿Héroes? Preguntó Lina. No, algo peor. Al mismo tiempo, Todoroki estaba reunido con 2 figuras encapuchadas en una oficina de la UA. Los había contactado en secreto, usando una red filtrada que descubrió en los datos del hacker.
No estamos aquí para atraparlo, dijo una voz firme, femenina. Estamos aquí porque el enemigo de tu amigo, también es el nuestro. Todoroki no entendía del todo. Pero sentía algo extraño. Estas personas sabían cosas que ni el director Nezu podía decir en voz alta. Izuku no es un problema, dijo él. Es una respuesta. Y por eso el sistema lo quiere muerto, respondió la mujer. Mientras tanto, dentro del centro, el grupo de Izuku ya había conectado el transmisor de señal. En cuanto este archivo se cargue, no podrán borrarlo. Ni siquiera desde adentro, dijo Kai. Pero justo cuando activaron la transmisión, pantalla negra. Un mensaje apareció. Sabemos quién eres, Izuku Midoriya. Sabemos dónde estás. Sabemos qué estás buscando. Vuelve a casa, o todos caerán contigo. Y luego, una imagen. La foto de Inko Midoriya, mirando a cámara. Encerrada en una sala blanca, rodeada de sensores. Izuku se quedó inmóvil. ¿Qué es esto? ¿Cómo la tienen? Gritó. El grupo lo miró. Y por primera vez, vieron miedo verdadero en su rostro. Abortamos, dijo Ren. No. Seguimos. Si nos detenemos ahora, nunca más podremos volver, respondió Miko. Izuku, susurró Lina. Pero él no habló. Solo bajó la cabeza. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Que el sistema no iba a quedarse quieto. El juego había cambiado. Ya no solo era información. Ahora era personal. En un monitor, desde una instalación desconocida, un hombre de traje miraba la operación con calma. Vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar, chico sin don, dijo mientras apagaba la pantalla. El experimento aún no ha terminado. El rostro de su madre seguía en la pantalla, incluso después de que el mensaje desapareció. Congelado. Tembloroso. Vivo. No puede ser, susurró Izuku, casi sin aire. Cerró los ojos con fuerza. Quería pensar. Respirar. Pero el sonido de su pulso era más fuerte que cualquier análisis lógico. Lina fue la primera en hablar. Esto fue una trampa. No querían evitar que filtráramos los archivos. Querían distraernos. No solo eso, agregó Kai. Nos dejaron llegar hasta aquí a propósito. Querían que él lo viera. Todos lo sabían. El mensaje no era una amenaza. Era una advertencia envuelta en crueldad. Sabemos quién eres. Podemos tocar lo único que aún te importa. Esa noche, el grupo se refugió en una de las zonas más profundas del metro olvidado. Habían perdido la oportunidad de hacer pública la filtración. Pero ganaron algo más valioso. La certeza de que el sistema tenía miedo. Tanto, que necesitó usar a una madre como escudo. Pero Izuku no hablaba. No desde que vieron la imagen. Estaba sentado contra la pared, con los ojos clavados en el piso. Murmuraba cosas. Códigos. Fechas. Fragmentos de recuerdos. Miko lo observó. Sabía que ese silencio no era simple tristeza. Era tormenta. No podemos quedarnos quietos, dijo. No después de esto. ¿Y qué propones? ¿Lanzarnos directo al fuego con la cara descubierta? Saltó Ren, por primera vez alterado. Ni siquiera sabemos cómo la tienen. Ni por qué ahora. ¿Y si alguien los ayudó? Preguntó Lina, con voz baja. Todos se quedaron quietos. ¿Estás diciendo que tenemos una rata entre nosotros? Kai se giró con el ceño fruncido. Eso es grave, Lina. Ella tragó saliva. Lo es. Pero no imposible. ¿Cómo más sabrían que hoy atacaríamos ese lugar? Solo lo sabíamos nosotros. Y no usamos canales abiertos. Nadie dijo nada. Pero la sospecha ya estaba en el aire. Y lo más peligroso de la desconfianza, es que una vez que se instala, no se va.
A las 3:44 am, Izuku finalmente habló. No voy a detenerme. Todos lo miraron. ¿Y tu madre? Preguntó Ren, sin suavidad. Izuku levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Ella me crió para hacer lo correcto. No para arrodillarme. Silencio. Pero no la dejaré sola. Se levantó. Vamos a dividirnos. Ustedes mantendrán viva la red. Filtren poco a poco. No de golpe. El sistema está nervioso. Cada semana, una verdad nueva. Así nadie podrá ignorarnos. Yo me encargaré de traerla de vuelta. Izuku intentó detenerlo Miko. Ya tomé una decisión. Sus pasos resonaron en los túneles húmedos. Y entonces, sin girarse, dijo. Y si hay un traidor entre nosotros, no se preocupen. Lo encontraré. En la otra punta de la ciudad, Todoroki despertaba sobresaltado. Tuvo un sueño. Una figura entre sombras. Un mensaje. Tu fuego no basta para quemar una mentira tan grande. Se sentó en la cama. Miró su teléfono. Tenía un mensaje nuevo. De alguien que no debería saber su número. Sigue las señales. Él necesita un protector, no un rival. Y con él, una foto. De la misma sala blanca donde tenían a Inko. Pero esta vez, la cámara enfocaba algo más. Un monitor con la palabra. Fase 2 y debajo, el nombre de su padre. Endeavor. La noche olía a lluvia vieja y electricidad contenida. Izuku no usó máscara esa vez. Ni lentes con visión térmica. Solo una capucha. Y una mirada que hablaba más que cualquier palabra. Se movía por los techos de Musutafu como si los conociera de memoria. Porque los conocía. Durante años los observó desde abajo, soñando con volar sobre ellos. Ahora caminaba sobre ellos como un espectro. En la mochila llevaba solo 3 cosas. Un pendrive con acceso universal a los paneles internos del sistema. Un inhibidor de frecuencia de corto alcance. Y una foto arrugada de su madre, tomada meses antes, aún en la cocina, sonriendo. Su destino. El Centro de Observación Médica número 6, una fachada de clínica privada construida justo encima de una red de laboratorios secretos. Lugar fuera del radar de la mayoría de héroes. Pero no para él. Desde que vio el monitor con la palabra fase 2, supo que el experimento aún seguía. Y si su madre estaba ahí, no era como Ren. Era como prueba de que todavía estaban jugando con su vida. Ingresó por las tuberías del sistema de ventilación. Tardó 2 horas en llegar a la primera cámara sin cámaras visibles. 2 más en descifrar la ruta hacia el subnivel oculto. Todo estaba digitalmente blindado, pero no con la tecnología de hoy. No. Con tecnología desarrollada para mantener secretos vivos. Y ella entendía ese lenguaje mejor que nadie. Cuando por fin accedió al sistema interno, sus dedos temblaron. La lista de pacientes apareció. Nombre tras nombre. Todos marcados como inactivos. Excepto uno. Inko Midoriya, observación prioritaria, protocolo neural 02 abrió la carpeta. Un registro en vivo mostraba sus constantes. Estaba viva. Sedada. Conectada a un dispositivo que monitoreaba su actividad cerebral en tiempo real. Pero eso no fue lo peor. Debajo de su nombre, una etiqueta. Punto de acceso emocional primario del sujeto I-01, Deku. No eliminar. Usar solo en caso de disuasión crítica. Izuku sintió una presión en el pecho. No era solo dolor. Era asco. No me ven como persona. Me ven como sujeto, accionó el inhibidor de frecuencia. 5 minutos de silencio total en el subsuelo. Entró por la puerta lateral, desactivó la cerradura digital y bajó sin hacer ruido. Allí estaba ella. Pequeña. Más delgada. Pero viva.
Mamá, susurró, con la voz quebrada. Sus manos temblaban al quitarle las conexiones. Pero justo cuando iba a levantarla, escuchó un clic metálico. Detrás de él. Una voz que no escuchaba desde la UA. No tan rápido, Izuku. Se giró. El hombre que lo apuntaba no era un héroe. Era un técnico. Pero detrás de él, estaba uno de los altos supervisores del proyecto Kirkles. Y hablaba como si lo conociera desde siempre. Sabíamos que vendrías. Todo era parte del experimento. Incluso tu red. Incluso esa máscara ridícula. Izuku apretó los dientes. No soy tu sujeto. No, respondió el supervisor, con una sonrisa seca. Pero ellos sí. Y proyectó en la pared, una imagen de su grupo. Miko. Kai. Lina. Ren. Uno de ellos nos ayuda. ¿Quieres adivinar cuál? Izuku no respondió. Estás atrapado en una red, Izuku. Y no es digital. Es emocional. Tus vínculos, son tus cadenas. De repente, las luces se apagaron. El generador falló. Una voz sonó por el sistema interno, distorsionada. Código sombra. Ejecutado. Izuku aprovechó la oscuridad para atacar. Saltó, desarmó al técnico y tomó el control del sistema. Salió con su madre en brazos, mientras el sistema colapsaba en el caos. Detrás de él, todo se inundaba de interferencia, humo y código corrupto. Subió por las escaleras. Cruzó pasillos entre alarmas. Y escapó por los techos mientras drones buscaban una figura que ya no estaba ahí. Esa noche, Inko despertó en una habitación oculta, rodeada de caras nuevas. Izuku, ¿qué está pasando? Él le sonrió con dolor. Todo lo que creímos, era una mentira. Pero ya no estás sola. Ninguno de nosotros lo está. Mientras tanto, en el escondite del grupo, alguien recibía un mensaje cifrado. La fase se cumplió. Él cayó en la trampa emocional. Continuamos con fase 3. El remitente, no era externo. Era uno de ellos. El silencio dentro del refugio no era el mismo de siempre. Ya no era estratégico. Era tenso. Lleno de miradas largas y palabras cortas. Desde el rescate de Inko, todo cambió. Izuku ya no hablaba tanto. No planeaba con ellos. Observaba. Había leído el mensaje que dejaron en la instalación. Uno de ellos nos ayuda. ¿Quieres adivinar cuál? Y desde entonces, lo único que no había dejado de hacer, era mirar. No las pantallas. A ellos. Kai era frío, directo, pero se estaba aislando más de lo normal. Miko había estado preguntando demasiado sobre la ubicación exacta de Inko, como si le preocupara algo más que su salud. Ren, por su parte, había cambiado sus rutinas. Solía pasar las noches ajustando sus drones, pero ahora no los encendía. Y Lina evitaba la mirada de todos, incluso la de Izuku. El sistema se resquebrajaba desde adentro. Y eso era justo lo que el enemigo quería. Esa noche, Izuku activó un protocolo silencioso. Observador ciego, un código creado para rastrear actividad dentro de su propia red. Sin alertas. Sin luces. Solo una cosa. Patrones. Y a las 2:17 am, uno de esos patrones se rompió. Desde uno de los dispositivos internos, se había enviado una microseñal a un servidor encriptado ubicado en un satélite privado de comunicaciones. No un archivo completo. Solo una secuencia de números. Coordenadas. Del lugar donde estaba escondida su madre. Izuku no reaccionó con rabia. Ni siquiera con sorpresa. Solo se levantó. Caminó hasta la sala principal, donde Ren ajustaba su equipo. ¿No puedes dormir? Preguntó Ren, sin girarse. No, dijo Izuku. He estado pensando, en cosas que antes ignoraba. Como cómo fue que nos rastrearon esa vez.
¿Cómo sabían el plan exacto? ¿O por qué en la última incursión el sistema ya estaba preparado antes de que tocáramos algo? Ren bajó las herramientas lentamente. ¿Y a qué conclusión llegaste? Izuku dio un paso. A que todo fue por culpa de alguien de adentro. Alguien que no solo nos traicionó, sino que vendió cada uno de nuestros movimientos, y la ubicación de mi madre. Ren se giró. Su rostro, tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Me estás acusando? No, dijo Izuku. Y activó el panel oculto en su brazalete. Mostró el log del mensaje. Los datos no mienten. Este paquete de coordenadas salió desde tu terminal. Codificado con tu firma biométrica. A las 2:17. Silencio. Pero entonces, Ren sonrió. Entonces ya sabes. Aunque, en realidad, no fui el único. Izuku parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Ren dio un paso atrás. ¿De verdad crees que esto es solo entre nosotros y la comisión? ¿Crees que tu lucha se trata solo del proyecto Kirkles? Izuku levantó el brazo, marcando una señal de alerta silenciosa. Ren lo vio. Hazlo. Pero ya es tarde. Todo ya comenzó. Ni siquiera tienes idea de la fase 3, ¿verdad? ¿Qué es? Lo sabrás cuando veas el cielo cambiar de color, y no sea un atardecer. Y antes de que Izuku pudiera detenerlo, Ren activó una explosión dentro de su propio equipo. El refugio entero se apagó. Oscuridad total. Y el traidor, desaparecido. 20 minutos después, el sistema volvió a la vida. Kai estaba inconsciente. Lina herida. Miko en shock. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Izuku no respondió. Solo miró la pantalla que se reiniciaba lentamente. Y en ella, un mensaje nuevo. Fase 3 activada. Ciudad objetivo. Musutazu. 48 horas, mientras tanto, en una base secreta del gobierno, Ren se quitaba la chaqueta con el símbolo del grupo. Lo arrojó al fuego. A su lado, un hombre alto, de traje, lo observaba en silencio. ¿Lo hiciste? Sí. Y ya sembré la última duda. Ahora se van a quebrar por dentro. Bien. Porque ahora empieza lo real. El héroe, tiene que convertirse en el monstruo. El mensaje era claro. Fase 3 activada. Ciudad objetivo. Musutazu. 48 horas, pero a las pocas horas, ya era tarde. Los primeros fallos comenzaron en la red eléctrica. Luego, los sistemas de transporte colapsaron. Semáforos que mostraban señales contrarias. Cámaras que proyectaban rostros falsos en tiempo real. Y en las pantallas gigantes del centro, apareció un mensaje. La seguridad que defienden es una mentira. El caos es libertad disfrazada de verdad. Esto es solo el comienzo, pero el mensaje no venía de Izuku. Ni de su grupo. Era un código nuevo. Una firma que no reconocían. En la base, Izuku observaba la transmisión con los ojos entrecerrados. No fui yo, dijo, más para sí mismo que para los demás. ¿Entonces quién? Preguntó Miko, aún con el brazo vendado por la explosión. Ren estaba trabajando con alguien más. Esto ya no es una filtración, es una manipulación masiva de la infraestructura. Lina se acercó. ¿Y si lo que quieren no es atacar Musutazu, sino convertirla en un campo de prueba? Izuku se quedó callado. Porque lo había pensado. Y lo peor es que tenía sentido. La fase 3 no era solo un ataque. Era una provocación. Una simulación de lo que pasaría si el sistema colapsaba sin control, y lo culpaban a él. Mientras tanto, en el cuartel general de héroes, los informes se acumulaban. Decenas de fallos en las redes. Comunicaciones saturadas.
Algunos prohéroes perdidos en zonas sin señal, sin poder contactar a sus agencias. Todoroki revisaba los datos sin descanso. Esto no fue una simple falla, decía. Es una red construida para distorsionar la verdad, y luego culpar a alguien por el desorden. ¿Aizuku? Preguntó Ida. Todoroki no respondió. ¿Y si lo que están intentando es convertirlo en un símbolo del miedo? Dijo. Un enemigo que no puedan tocar, pero que usen como excusa para controlar más. Bakugo, que hasta ese momento había guardado silencio, gruñó desde la esquina. No sé si Deku es el villano que quieren pintar. Pero si alguien más está usando su nombre, yo mismo voy a partirle la cara. El cielo se tornó gris. Literalmente. Una interferencia masiva provocó que los drones de vigilancia proyectaran nubes digitales sobre la ciudad, bloqueando la visión aérea. Las cámaras fueron reemplazadas por grabaciones falsas. La ciudad, desde afuera, parecía normal. Desde adentro, era un experimento. La fase había comenzado. Y el mensaje era claro. ¿Qué pasa cuando la gente deja de confiar en todo? En el refugio, Izuku organizó a los que quedaban. Pocos, pero decididos. Tenemos que cortar el flujo de datos, dijo. Pero no desde aquí. Hay una estación central de señal que mantiene las transmisiones falsas. Está protegida por un cortafuegos militar. Solo se puede acceder desde dentro. ¿Y quién va a entrar ahí? Preguntó Kai, cansado. ¿Con qué equipo? ¿Con qué seguridad? Izuku lo miró con la misma expresión que tenía cuando iba a lanzarse contra enemigos mucho más grandes que él. Yo. Miko lo detuvo. No otra vez solo. Ren ya nos traicionó. Pero si vas solo ahora, pueden desaparecerte también. No voy a desaparecer. Voy a hacer que escuchen. A la misma hora, en un búnker desconocido, Ren hablaba con alguien más alto que él. Su rostro oculto. Su voz alterada. ¿Estás seguro de que aún confían en él? Sí. Todavía. Pero no por mucho. Perfecto. Entonces ahora, toca la parte final. ¿Cuál? La figura se giró. Convertir a Izuku Midoriya, en un símbolo del miedo. Y en la pantalla detrás, una animación mostraba el plan. Implosión social objetivo. Hacer que los civiles pidan su eliminación. No por obligación. Por desesperación. La lluvia caía sin parar sobre Musutafu. Pero no era una tormenta natural. Eran drones que rociaban partículas metálicas para crear niebla artificial. Una pantalla. Un filtro entre la verdad, y lo que el sistema quería que vieran. Izuku sabía que no tenía mucho tiempo. La torre de señal estaba en la cima de un edificio gubernamental abandonado hace años, o al menos eso creía el público. Pero en realidad, era el centro de retransmisión y manipulación de datos más avanzado de la ciudad. Una vez dentro, podría enviar una señal limpia. Una que no solo mostrara lo que realmente pasaba, sino que evidenciara que lo que el pueblo estaba viviendo no era caos natural, sino caos fabricado. Y si todo salía bien, podría limpiar su nombre. Pero eso no era lo más importante. Lo importante, era devolverle el control a la gente. Kai, Miko y Lina lo ayudaban desde una cabina de enlace subterránea. Tienes menos de 8 minutos antes de que el sistema reinicie sus defensas, advirtió Kai. Si no estás fuera en ese tiempo, pueden bloquearte por completo, o convertirte en parte de su propaganda. Izuku asintió. Con el rostro cubierto y los guantes de transmisión en las manos, se deslizó por el ascensor en ruinas, activando manualmente cada cierre de seguridad. Planta por planta. Hasta que llegó al último piso. El aire era más frío. No por el clima. Por las máquinas.
Al fondo de la sala, un dispositivo esférico flotaba suspendido en campos magnéticos. Era el núcleo de manipulación. Ahí se editaban los rostros. Se generaban los mensajes falsos. Ahí nacían las mentiras. Izuku se acercó lentamente. Insertó su pendrive. Las luces parpadearon. El sistema comenzó a cargar. Pantalla tras pantalla, las imágenes falsas eran reemplazadas por tomas reales. Manifestantes reprimidos. Héroes siguiendo órdenes que no entendían. Civiles llorando frente a mensajes que jamás escribieron. Izuku apretó los dientes. Pero justo cuando iba a presionar el botón final para retransmitirlo todo en cadena global, una voz surgió desde los parlantes. Midoriya Izuku, siempre tan noble, tan predecible. Ren. ¿Creíste que ibas a ganar tan fácil? No me importa ganar, respondió Izuku, sin mirar atrás. Me importa que vean la verdad. ¿Y qué pasa si la verdad está en tu contra? La pantalla central cambió. Apareció una imagen. De él. O algo que parecía él. Rodeado de fuego. Frente a un hospital en ruinas. Esto es una recreación. Falsa. Manipulada. Sí, respondió Ren, con cinismo. Pero ellos no lo sabrán. Izuku bajó la mirada. Entonces, les daremos algo que no puedan editar. Y presionó el botón. La señal se liberó. El sistema intentó bloquearla, pero ya era tarde. Los canales se sobresaturaron. Las pantallas en toda la ciudad cambiaron a negro. Y luego, a una transmisión en vivo. Izuku Midoriya, de pie, frente al núcleo, sin máscara. Hablando. Mi nombre es Izuku Midoriya. Y no soy un terrorista. Soy un ciudadano que fue silenciado. Soy uno de los muchos a los que este sistema descartó por no ser útil. Pero ya no vamos a callar. Ya no vamos a temer. Porque ustedes, allá afuera, merecen algo mejor. Merecen la verdad. La señal duró apenas 2 minutos. Luego fue derribada. Pero fue suficiente. En todo Musutazu, la gente comenzó a hablar. A compartir. A cuestionar. Y por primera vez en semanas. El símbolo de Izuku no fue una máscara. Fue su rostro. Cansado. Lleno de cicatrices. Pero humano. Mientras escapaba por las salidas de emergencia, Kai lo vio con calma. Tenemos movimiento cerca. 2 drones clase S te siguen. ¿Y la salida? Si giras en el pasillo este, estarás justo debajo del sistema de ventilación. Hay una línea abierta hacia el metro. Izuku corrió. Saltó. Cayó entre escombros y luces. Pero no se detuvo. Porque ahora no escapaba. Ahora resistía. En las oficinas del gobierno, los directivos se reunían. Uno de ellos golpeó la mesa. ¿Cómo dejó esa transmisión salir? El supervisor de seguridad apretó los dientes. Porque por primera vez, alguien no temía que lo vieran. Y en un lugar oculto, Ren miraba la transmisión una y otra vez. Ese idiota, lo hizo. La figura a su lado no se inmutó. Déjalo. Ahora vendrán por él. No porque sea peligroso, sino porque la gente empezó a pensar. Y eso es lo que más les asusta. Musutafu no volvió a ser la misma. La transmisión solo duró 2 minutos. Pero en ese tiempo, algo cambió. No el sistema, la gente. Una señora que vendía pan en la esquina del Distrito 2, lloró cuando vio la cara de Izuku. No porque lo conociera, sino porque por primera vez, el enemigo tenía ojos humanos. Un niño preguntó a su padre. ¿Por qué el chico de la pantalla parecía triste si dicen que es malo? Y en un hospital, una doctora bajó el volumen del televisor y murmuró. Es él, es el chico que dieron por desaparecido hace meses. Y ahora está liderando una revolución. Pero no todos lo entendieron. Ni todos quisieron.
En los medios controlados por la comisión, la reacción fue inmediata. Transmisión ilegal realizada por el conocido jaque terrorista Izuku Midoriya, peligro para la estabilidad social, podría estar trabajando con enemigos internacionales, se solicita colaboración ciudadana para su captura y por primera vez desde su desaparición. El rostro de Izuku fue publicado sin máscara. Mientras tanto, en la sede de la UA, los profesores miraban en silencio el noticiero. El director Nezu no dijo una palabra. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Es él, murmuró Aizawa. Es nuestro estudiante. Y ahora el país entero lo está cazando. Todoroki se levantó sin pedir permiso. Uraraka lo siguió. Bakugo los vio de reojo. No dijo nada, pero apretó los puños. Fuera de la escuela, 3 agencias de héroes anunciaron su separación del programa de respuesta nacional. No perseguiremos a Izuku Midoriya hasta tener pruebas más claras de que representa una amenaza real, no apoyamos represalias contra civiles que piden transparencia, la imagen mostrada no coincide con lo que conocimos de él pero otros héroes optaron por el miedo y por obedecer. En el subsuelo, Izuku veía las noticias en una pantalla agrietada. Miko se sentó a su lado. Lo lograste, le dijo. Ya no eres solo una sombra. Ahora tienen que verte. Izuku no sonrió. ¿Y si no era lo que necesitaban ver? Miko se giró. ¿Tú querías cambiar el mundo sin que nadie supiera quién eras? Eso no es justicia. Eso es miedo. Izuku bajó la cabeza. No tengo miedo por mí. Tengo miedo de lo que les harán a ustedes por estar conmigo. Lina apareció desde el fondo. Entonces prepárate. Porque acaban de activar una orden de búsqueda nacional. Y en la pantalla, apareció. Proclamación de amenaza nivel 1. Midoriya Izuku. Cualquier individuo que colabore con el objetivo será considerado cómplice. Silencio. Kai se acercó. Entonces ya está hecho. Ahora somos enemigos del Estado. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Izuku se levantó. No lo éramos antes. Ahora solo lo hicieron oficial. En una base del gobierno, Ren observaba la reacción del país. Miles de reportes, caos en las redes, mensajes de odio y de apoyo mezclados. Lo expusieron, dijo. El supervisor a su lado respondió. Sí. Y eso es lo que lo va a destruir. ¿Y si no? Entonces, lo convertiremos en un mártir. Y le diremos al mundo que lo lamentamos, que hicimos todo lo posible. Mientras enterramos la verdad junto a él. Esa noche, un mensaje nuevo llegó a los canales internos del grupo de Izuku. No era de un enemigo. Ni de un aliado. Era de un civil. Vi tu cara, chico. No te creo perfecto, pero te creo humano. Y eso es más de lo que puedo decir del resto. No te detengas. Izuku lo leyó en silencio. Y por primera vez en días. Cerró los ojos. Y respiró. Al día siguiente, las calles amanecieron con carteles pegados en las paredes. Una mente libre no puede ser detenida. Con su cara. Sin máscara. Y sin miedo. Las imágenes no bastaron. Las amenazas tampoco. Y la verdad, dolía demasiado para dejarla libre. Así que el sistema decidió hacer lo único que sabía hacer bien. Mentir. Pero esta vez, lo haría con precisión quirúrgica. No desde las sombras. No con soldados. Con algo mucho más poderoso. Con esperanza falsa. La cadena nacional se interrumpió a las 11:47 am. Todas las señales, redes y dispositivos mostraron un mismo mensaje. Anuncio oficial del gobierno sobre Izuku Midoriya. El país entero dejó de respirar. En la transmisión apareció un escenario brillante. Decorado. Con banderas. Con luces. Y al centro, una figura. Inko Midoriya. Vestida de blanco.
peinada, pero con los ojos vacíos. Detrás de ella, varios oficiales. Y uno de ellos tomó el micrófono. Ciudadanos de Musutazu. Sabemos que han sido días difíciles. Por eso, hemos decidido dar un paso al frente. No para castigar, sino para perdonar. Silencio. El joven Izuku Midoriya ha sido víctima de manipulación. Y por eso, hoy, su madre está aquí. Para pedirle que vuelva. Y que se detenga. La cámara enfocó a Inko. Ella temblaba. Miraba algo fuera de cámara. Como si esperara una orden. Y entonces habló. Izuku, hijo. Detente. Ya no más. Te están usando. Por favor, vuelve a casa. Esto no es lo que tu padre hubiera querido. La transmisión terminó. En el refugio, nadie se movió. Lina fue la primera en reaccionar. Eso no es real. Kai apagó la pantalla. Claro que no es real. La están obligando. Pero Miko bajó la cabeza. ¿Y si no? Izuku no dijo nada. Solo se giró. Y caminó hacia el pasillo más oscuro. Se encerró. Y por primera vez, no dejó el comunicador encendido. Una hora más tarde, Todoroki recibió una llamada. No por línea oficial. Por un canal que solo él y Aizawa conocían. ¿Viste la transmisión? Preguntó una voz femenina. Era Uraraka. Sí. Fue actuación. Estoy segura. Yo también. Necesitamos movernos. Ya no podemos desde adentro, respondió Todoroki. Si hacemos algo, nos expulsan. Y sin acceso, no podemos ayudar. Uraraka bajó la voz. ¿Y si nos salimos? Todoroki se quedó callado. ¿Qué? Renunciamos como héroes oficiales. Y ayudamos como lo que somos. Personas que todavía creen en él. Esa misma noche, Izuku reapareció. No dijo nada. Solo colocó un mapa sobre la mesa. Un edificio marcado. Una sola palabra escrita. Origen. Miko lo leyó. ¿Qué es esto? Izuku habló sin emoción, sin rabia. Con una claridad nueva. El lugar donde empezó todo. El centro donde grabaron eso. Donde guardan los protocolos de control neural. Donde tienen las grabaciones reales. Kai entendió al instante. ¿Quieres entrar, para exponerlos? Izuku lo miró. Quiero entrar, para que nunca más puedan usar a alguien como arma emocional. Lina se acercó. ¿Y tu madre? Izuku tragó saliva. La voy a recuperar. Pero esta vez, no solo por mí, sino por todos los que todavía no saben que están siendo manipulados. En otro lugar, Ren sonrió frente a la pantalla. Ya lo viste. Ahora no pelea por él. Pelea por la causa. El hombre a su lado asintió. Entonces ya no es una amenaza. Es un símbolo. ¿Y qué hacemos con los símbolos? Los quebramos. En público. Y frente a todos. La ciudad dormía. Pero el sistema no. Las cámaras giraban sin descanso. Los sensores térmicos pulsaban como corazones artificiales. Y en el centro de todo eso, estaba Origen. Un edificio sin nombre. Sin ventanas. Sin registros públicos. Pero con vigilancia suficiente como para que ni siquiera los héroes se atrevieran a entrar sin orden directa. Pero Izuku no era un héroe. Ya no. Tenemos exactamente 19 minutos desde que apaguemos el sistema de respaldo hasta que se active el protocolo de defensa, explicó Kai, mientras señalaba el plano digital flotando en la mesa. Y en ese tiempo tenemos que entrar, encontrar la sala de núcleo, extraer las grabaciones reales de tu madre, y salir sin que nos partan en pedazos, dijo Lina con tono irónico. Izuku no sonrió. No vamos a salir sin destruir el sistema. Esto no es solo por el video. Es por todos los que fueron grabados. Controlados.
amenazados. Miko lo miró fijo. ¿Y si no sobrevivimos? Izuku respondió sin dudar. Entonces no morirán sin haber intentado lo correcto. Silencio. La decisión ya estaba tomada. El equipo se dividió en 3 grupos. Kai y Lina. Desactivación y distracción exterior. Miko. Comunicación en tiempo real desde el subnivel. Izuku. Infiltración directa por el ducto principal de acceso a red. Habían ensayado la ruta. Habían memorizado los tiempos. Lo único que no podían predecir, era la resistencia emocional dentro del lugar. Porque Origen no era solo un centro de datos. Era también un archivo de los recuerdos distorsionados de cientos de personas. Incluida la suya. Cuando Izuku entró, el silencio lo golpeó como una bomba. No había ruido, ni voces, ni alarmas. Solo una luz azul que parpadeaba desde el núcleo. Ya estoy dentro, susurró por el comunicador. Tienes 13 minutos, respondió Miko. Izuku caminó entre pasillos oscuros. En cada pared, pantallas mostrando rostros conocidos. Eri, Aux. Incluso All Might. Pero sus expresiones eran inhumanas. Modificadas. Vacías. Habían usado sus rostros para crear miedo, obediencia, o esperanza falsa. Y entonces lo vio. Una pantalla más pequeña. Mostraba un archivo activo. Proyecto I-01 protocolo materno. Activado abrió el panel. Y ahí estaba. El video sin editar. Su madre, amarrada, llorando, gritando que no quería participar. Forzada a leer el guión. Izuku tragó saliva. Y justo cuando iba a descargar el archivo, una voz surgió desde los altavoces del núcleo. Pensé que no tendrías el valor de volver. Era Ren. Pero claro, eres tú. El que cree que romper la pantalla arregla la película. Izuku no respondió. Insertó su dispositivo. El archivo comenzó a copiarse. ¿Y si te digo que eso que estás bajando, también está editado? Izuku frunció el ceño. ¿Y si te digo que hay una copia aún más antigua, enterrada, con los nombres de los que dieron la orden? Silencio. ¿La quieres? Sí. Ren se rió. Entonces ven por ella. Y en ese instante, las puertas del núcleo se cerraron. Las luces se volvieron rojas. Y el aire empezó a quemar. Sistema de defensa activado. Miko gritó en el comunicador. Izuku, sal de ahí. Ahora. Pero él no se movió. No. Voy por todo. Desde fuera, Lina y Kai veían cómo las luces del edificio cambiaban. Ya lo encerraron. Gritó Kai. Lina activó un pulso EMP improvisado. El perímetro exterior cayó por 6 segundos. Lo suficiente para que Miko infiltrara una nueva señal. Y desde esa entrada, alguien más se conectó. Una voz nueva. Izuku, soy Todoroki. Estoy dentro del sistema. Uraraka y yo cruzamos el perímetro hace minutos. ¿Cómo? No tenemos tiempo. Te voy a guiar al subnivel B. Ahí está el verdadero archivo. Y la salida. ¿Cómo sabes eso? Porque mi padre ayudó a construir este lugar. Y lo último que haré será permitir que algo que él dejó, te destruya a ti. Izuku corría por el corredor del subnivel B. La señal de Todoroki lo guiaba, pero las paredes parecían moverse. Proyecciones holográficas intentaban desorientarlo. Rostros. Gritos. Versiones falsas de él mismo, de su madre, de sus antiguos compañeros. Pero él no se detuvo. Porque al final del pasillo, la puerta estaba abierta. Y dentro, estaba la verdad. La sala del archivo era pequeña, modesta, pero blindada. Solo un servidor. Una luz azul parpadeando. Todoroki habló desde el canal. Ahí está. Terminal 07. Saca el núcleo y lee el protocolo oculto.
Está encriptado con código Ghost. Izuku conectó su dispositivo. El sistema intentó resistir. Pero él lo conocía. Él lo había creado años atrás, sin saber para qué sería usado. Y cuando el archivo se abrió, la pantalla mostró. Protocolo I-01. Reprogramación emocional forzada. Autorización. Presidente de la Comisión de Héroes, Director General de Defensa Nacional Endeavor, bajo influencia externa, objetivo primario. Izuku Midoriya. Método. Condicionamiento emocional a través de figura materna. Estado activo. Izuku no parpadeó. No gritó. Solo grabó todo. Y lo subió directo a una cadena cifrada. Una que solo se activaría si él no regresaba en 24 horas. Pero no estaba solo. Porque cuando dio media vuelta para salir, Ren estaba ahí. Apoyado contra la pared. Con una mirada calmada. Y en la mano, un disruptor sónico. ¿Sabes lo que más me molesta de ti, Izuku? Dijo. Que todavía crees que estás luchando contra una red. Cuando en realidad estás luchando contra una religión. Izuku no contestó. Creen en los héroes. Ciegamente. Aunque se ahoguen. Aunque les mientan. Aunque los traicionen. Eso es lo que quiero romper, respondió Izuku. Ren lo miró. ¿Y tú qué eres? ¿Un dios nuevo? Izuku bajó el brazo, apagando su escudo. No. Soy lo que queda. Cuando destruyen a alguien y ese alguien decide no rendirse. Ren activó el ama. La vibración lo lanzó contra la pared. Izuku rodó, se cubrió, y contraatacó con un pulso electromagnético desde su guante. La sala tembló. El servidor gritó con pitidos. Luces intermitentes. Descargas. Pero Izuku se levantó. Con sangre en la frente. Y fuego en los ojos. Ren, cansado, intentó huir. Pero la puerta estaba cerrada. Y Todoroki habló desde el canal. No hay salida, Ren. Tú también. Ya no vamos a callar por miedo. Ren gritó, cargando de nuevo hacia Izuku. Pero esta vez, fue detenido con un golpe certero. No con rabia. Con convicción. Izuku lo sostuvo del cuello y dijo, sin temblar. La diferencia entre tú y yo. Es que yo no quiero destruir. Quiero despertar. Y activó la liberación completa de los archivos. No solo los suyos. Todos. Miles de grabaciones, documentos, protocolos. Todo enviado a nodos públicos. Irreversibles. En el exterior, las pantallas gigantes comenzaron a cambiar. Ya no había propaganda. Solo rostros reales. Voces reales. Víctimas que nunca supieron que fueron usadas. Verdades que nadie pensó que saldrían a la luz. Y en cada esquina de Musutafu, una frase. El enemigo era el silencio. Ren fue entregado a un grupo neutral. Todoroki y Uraraka lo interceptaron. Kai, Miko y Lina escaparon con Izuku a salvo, pero herido. Él no dijo nada. Solo sonrió por primera vez en semanas. No porque había ganado. Sino porque el mundo, ya no podía mirar hacia otro lado. El mundo cambió en una noche. No por una guerra. Ni por una bomba. Por la verdad. Miles de pantallas, celulares, computadoras y redes sociales comenzaron a mostrar los archivos filtrados. Audios. Vídeos. Contratos. Manipulación emocional. Falsas misiones de rescate. Ejecutivos de la comisión ordenando distorsiones mediáticas. Y el más impactante de todos. Protocolo I-01. Reprogramación emocional forzada sobre ciudadanos clave. Entre ellos. Izuku. Su madre. 2 ex-héroes. Y decenas de civiles comunes. La primera en hablar fue la gente. Protestas espontáneas comenzaron en Musutafu, Osu, y la capital. Carteles en las paredes, gritos desde los balcones. Ya no somos peones héroes que obedecen mentiras, no son héroes, ver no es creer.
Ver es despertar. La comisión respondió con silencio. Hasta que renunciaron 3 de sus directores en cadena nacional. Uno de ellos lloró. Nos dijeron que era por el bien común. Pero solo cuidábamos una mentira que no sabíamos cómo detener. En la UA, el caos también estalló. Muchos profesores se dividieron. Algunos defendieron a Izuku. Otros se sintieron traicionados. Pero lo más impactante fue cuando All-Might apareció públicamente. Su voz era baja, rota, pero firme. Yo fui símbolo de paz. Pero no supe ver que esa paz tenía raíces enfermas. Izuku no es un enemigo. Es el eco de lo que debimos haber hecho desde hace años. Cuestionar el poder. Mientras tanto, los héroes también se partían. Una facción liderada por Todoroki, Uraraka, y Ida Itsuyu se declaró neutral. No protegeremos a un sistema podrido, dijeron. Protegemos a las personas. Eso era el verdadero propósito. Pero otros no lo aceptaron. Una nueva unidad especial se formó. División de Control y Contención. Cazadores. Entrenados para capturar o eliminar a cualquier símbolo de rebelión. Y en la lista, Izuku estaba primero. En una zona rural fuera de Musutazu, Izuku miraba la pantalla en silencio. Miko lo observaba desde una distancia prudente. ¿Pensaste que se movería tan rápido? No, respondió él. Pensé que nadie escucharía. Kai se acercó con una radio encendida. Sonaba una transmisión civil. Si me están escuchando, soy madre de 3 hijos. Vi el video de Inko Midoriya. Me destruyó. Pero también me salvó. Por primera vez sentí que no estoy sola. Gracias a quien sea que lo hizo posible. Gracias, Izuku. Él bajó la mirada. No podía hablar. Solo tragó saliva. Pero entre toda esa esperanza, una última noticia llegó. El presidente interino de la comisión anunció que alguien había robado los protocolos de defensa nacional. Y que posiblemente usarían eso como excusa. Para declarar estado de guerra interna. Izuku se levantó. ¿Qué significa eso? Kai respondió. Que ahora ya no te ven como un hacker, ni como un enemigo. Te ven como un líder. Y los líderes, no se perdonan. En las sombras, una figura encapuchada observaba desde una sala remota. No era Ren, ni un héroe. Era alguien nuevo. El chico lo logró. Pero ahora que encendió la llama, vendrán a apagarla. Con fuego. La noticia cayó como un golpe seco. Inko Midoriya ha sido trasladada al centro de reprogramación mental número 3. No era una cárcel. Ni un hospital. Era algo peor. Un sitio donde los considerados elementos alterados emocionalmente eran reseteados. No lo decían así en los reportes oficiales. Lo llamaban corrección avanzada. Pero todos sabían lo que significaba. Izuku escuchó la noticia en silencio. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó de pie. Como si algo dentro de él hubiese dejado de funcionar. Vamos a ir, dijo Miko. Kai lo miró, serio. No sabemos lo que hicieron con ella, Izuku. Lo sé, respondió. Pero si no voy, ella va a morir como alguien que no era. O peor, va a vivir como algo que no fue. El centro estaba lejos, entre bosques helados. Sin conexión a redes externas. Sin acceso civil. Pero eso no los detuvo. Con ayuda de Todoroki Itsuyu, el grupo logró un pase de interferencia térmica. Entraron por el conducto de ventilación del ala este. Eran 5. Izuku, Miko, Lina, Kai, y Uraraka. No como heroína, sino como amiga. No vamos a dejarte solo en esto, le dijo. Y él solo asintió. El lugar era blanco. Perfecto. Silencioso. Pero frío. Cada puerta cerrada tenía un nombre en la parte inferior.
Paciente 0172. Paciente 0224. Hasta que lo vio. Paciente 0119, Inko Midoriya. Izuku tembló. No de miedo, sino de furia contenida. Miko tocó su hombro. Estamos contigo. Cuando abrieron la puerta, la luz era suave. Y su madre, estaba sentada, peinada, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Izuku, dijo, con voz dulce. Viniste. Pero no era su voz real. Era más lenta, más artificial. Izuku entró lentamente. Mamá, ella se levantó. Has estado mal, hijo. Has confundido a la gente. Has hecho llorar a muchos. Pero no te culpo. Todos cometemos errores. Izuku cayó de rodillas. No, tú no hablas así. Eso no eres tú. Ella se acercó. Le acarició el cabello. Ven a casa, Izuku. Ya todo está bien. Pero algo en sus ojos. No estaba bien. Detrás de esa calma, había miedo. Y lágrimas, silenciosas. Izuku le tomó las manos. Mamá, mírame. Mírame como cuando era niño. Cuando te caías en la cocina y decías que no pasaba nada. Cuando yo tenía miedo y tú fingías estar fuerte. Ella parpadeó. 1, 2 veces. Y de pronto, sus labios temblaron. Izuku, estoy aquí, susurró él. Despierta. Estás viva. Eres tú. Una lágrima cayó. Y su rostro, cambió. Gritó. Un grito ahogado. Como si hubiera estado encerrada dentro de sí misma durante meses. Y lo abrazó. Fuerte. Como si no quisiera soltarlo nunca más. Lo siento, dijo. Lo intenté. Lo intenté tanto. Pero me inyectaban cosas. Me decían que si no leía, te iban a borrar. Izuku la abrazó más fuerte. Ya no tienen ese poder. Te liberaste. En ese instante, las alarmas comenzaron a sonar. Kai gritó por el comunicador. Interceptaron la señal. Tienen refuerzos en camino. Miko gritó desde el pasillo. Tenemos que irnos ya. Uraraka ayudó a sostener a Inko. Pero ella, aún débil, se negó. No puedo correr. Déjenme, Izuku negó con la cabeza. No. Esta vez no te dejo atrás. Y la cargó en brazos. Con lágrimas. Con rabia. Y con un fuego dentro que ya no era solo rebelión. Era amor con memoria. Lograron escapar por el ala norte, entre gas y disparos sónicos. Nadie murió. Pero algo sí. La última chispa de humanidad del sistema. Porque ahora no podían negar lo que habían hecho. No podían ocultar que usaron a una madre contra su hijo. Y esa verdad. Fue demasiado para seguir fingiendo normalidad. La gente salió a las calles. No por rabia. Por compasión. Si esa mujer puede ser usada, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Ya no es política. Es personal. Izuku, herido, cargando a su madre, fue visto en el techo de un tren en movimiento. Una imagen que fue replicada por millones. Y en cada publicación, una frase que lo convirtió en leyenda. No salvó el sistema. Salvó a su madre. Y con eso, salvó lo que quedaba de nosotros. El sistema no murió en silencio. Gritó. Pataleó. Y finalmente, sangró. Horas después del rescate de Inko, la comisión activó el protocolo Omega. Un plan oculto, destinado a ser usado solo si el orden nacional colapsaba. Consistía en lo siguiente. Apagar internet por 72 horas. Bloquear toda señal externa. Neutralizar figuras públicas rebeldes. Controlar la narrativa final, antes de que el caos ganara. Pero esta vez, no les funcionó. Porque Izuku se les adelantó. Desde una estación oculta en el subsuelo, el grupo activó su red final.
Una réplica descentralizada del Internet nacional. No oficial. No rastreable. Un sistema diseñado por él mismo, meses atrás. Lo llamó libre y antes de que el gobierno pudiera apagarlo todo. La gente ya estaba dentro. Accediendo a archivos. Enviando mensajes. Organizándose. No como soldados. Sino como ciudadanos conscientes. Kai, Lina y Miko coordinaban nodos desde diferentes distritos. Uraraka y Todoroki desactivaban escuadrones enviados para tomar medios. Y en el centro. Izuku, con Inko a su lado, lanzó su última transmisión. Este es mi mensaje final. No pidan permiso para pensar. No pidan perdón por recordar. Si los hicieron sentir débiles, si los hicieron dudar de ustedes. Fue porque tenían miedo de lo que pueden despertar. Ya no soy su enemigo. Pero tampoco soy su símbolo. Solo soy alguien que decidió no obedecer más. Y si yo pude, tú también puedes. El sistema cayó en menos de 3 días. No por las armas, sino por el silencio de los que antes obedecían. Los controladores fueron arrestados. Ren fue trasladado a una prisión federal. La comisión fue disuelta. Y se inició la reestructuración desde cero. Pero nadie quería repetir lo de antes. Por eso, no hubo nuevo líder. Hubo comunidades, consejos y participación abierta. Izuku desapareció. No dejó dirección, ni red, ni firma. Solo una frase en el nuevo servidor público, en la sección de bienvenida. El poder real no es el que te dan. Es el que te niegas a aceptar cuando sabes que puede romper a otros. Inko vive en paz. Rehabilitada. Recordando todo. A veces, cuando se sienta en el porche de su pequeña casa fuera de la ciudad, cuenta a los niños la historia de su hijo. No como héroe, ni como hacker, sino como niño que creció en un mundo que le mintió. Y decidió no mentirse a sí mismo. Algunas noches, en las pantallas abandonadas del sistema antiguo, aparece una imagen. Una máscara con una lágrima verde. Y debajo, una palabra. Despiertos 5 años han pasado desde la caída del sistema. No hay comisión. No hay héroes por contrato. No hay transmisiones oficiales. Solo la gente. Y lo que decidieron hacer con la verdad. En Musutazu, las antiguas torres del gobierno fueron convertidas en centros de aprendizaje tecnológico abierto. Cualquiera puede entrar. No hay notas. No hay uniformes. Solo conocimiento libre. En la entrada principal, hay una estatua. No de Izuku, sino de una máscara partida a la mitad. Debajo, una placa que dice, no creas en ídolos. Cree en ti cuando todo te diga que no puedes. Todoroki vive en el norte. Fundó una organización sin nombre que protege comunidades tecnológicas libres. Habla poco, pero enseña a muchos. Una vez al año viaja a la ciudad. Deja flores en un muro digital donde los nombres de todos los que ayudaron están escritos. Y siempre deja uno a los pies de la línea. Uraraka trabaja con niños. Enseña ética tecnológica. Dice que todos los que aprendan a programar, deben aprender también a sentir. Algunos la reconocen. Ella solo sonríe. Y dice que no es famosa. Solo libre. Kai y Lina se separaron después del cambio. Pero cada cierto tiempo se conectan al servidor libre, revisan que todo funcione, y se mandan un solo mensaje. Aún despiertos, Miko desapareció un tiempo. Pero se dice que fue ella quien reconstruyó el código base del nuevo sistema ciudadano. No aparece en entrevistas. No busca crédito. Solo protege el legado. Inko, ya mayor, tiene un jardín con paneles solares. Cultiva. Ríe. Vive. En ocasiones, da charlas. No sobre política, sino sobre memoria. Cuenta que su hijo fue llamado muchas cosas. Terrorista. Símbolo. Rebelde.
Pero ella solo lo recuerda como un niño que usaba una toalla como capa. Y se creía un héroe. Izuku. Nadie lo ha visto desde hace 5 años. Ni una señal. Ni una imagen. Ni una IP registrada. Algunos dicen que murió. Otros, que viajó fuera del país a inspirar otros despertares. Otros creen que aún vive entre la gente, bajo un nombre distinto. Pero la mayoría, ya no lo busca. Porque entendieron lo que él dijo la última vez. No me sigan a mí. Sigan la idea. Porque las personas fallan. Pero las ideas, si son honestas, sobreviven. Una vez al año, en un canal escondido dentro del servidor libre, aparece una frase en fondo negro. Aún estoy aquí. No como código. Como conciencia, y así termina todo. No con explosiones. No con estatuas. No con glorias. Sino con gente que ya no vive dormida. Fin. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.